Bueno, pues yo ahora le cojo el testigo a Oli y os llevo al mundo del manga porque es que recientemente Norma nos ha publicado el integral de la obra cumbre de Susumu Higa y esto se trata de Okinawa. Bueno, pues vamos a empezar con un poquito de historia y para poneros en contexto os voy a hablar un poquito de la batalla de Okinawa, pero poquito, poquito solo, para que os hagáis un poquito a la idea. Me voy a reclinar. Bueno, yo sabía que aquí para gustos colores. Ya tengo a Adri donde quería. Atento a hablar mientras hablo de un manga. Vamos allá. Pues sí, la batalla de Okinawa, ya sabéis. Prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a ir al archipiélago de Okinawa y ya sabéis que entre primeros de abril y prácticamente finales de junio del 45 se llevó a cabo la invasión por parte del ejército estadounidense de este archipiélago. Pues lo que querían tener era una base desde la cual finalmente invadir Japón. Esto se saldó con un mogollón de muertos. Hubo 150.000, una barbaridad de gente aquí que cayó pues bajo explosiones, balas y demás horrores que nos deja la guerra, pero sobre todo, aparte de esas 50.000 bajas de soldados americanos, 100.000 bajas de soldados japoneses, es que hubo 150.000 bajas civiles que se estiman. La cifra real no se sabe, pero bueno, aquí murió muchísima gente. Pocas semanas después del fin de la invasión de Okinawa, soltarían los pepinazos de Hiroshima y Nagasaki y se pondría final a la Segunda Guerra Mundial. Esto obviamente dejó muy marcada la sociedad japonesa y ha habido varios mangakas, ¿no?, que han investigado, que han profundizado en todo esto. Tenemos obras que se han reeditado hasta la saciedad, como Pies Descalzos, ¿no? Ha habido muchos mangakas que han querido ofrecer su visión de la Segunda Guerra Mundial y en este caso Susumu Higa, okinawense de pro, no quiso que su tierra quedara en un segundo plano. Es verdad que Okinawa es un pequeño porcentaje del territorio japonés, sin embargo fue ocupada por los estadounidenses y no fue hasta el 72 que se libró de esa ocupación. O sea que ellos han tenido una presencia extranjera foránea durante muchos años y han tenido que convivir con ella. Y esto obviamente pues ha cambiado mucho lo que venía siendo Okinawa, que además pensá que este archipiélago tenía incluso hasta su lengua propia, su cultura propia, y eran vistos como japoneses de segunda por los propios japoneses. Entonces esto lo usa Susumu Higa como un ejercicio no tanto para narrar un conflicto bélico, que sí lo va a hacer, pero también pues para rascar un poquito en la psique humana, en ver qué tipo de seres somos, y en definitiva nos va a regalar una obra que va mucho más allá del género bélico, como decía, sino que viene a estudiar el ser humano, viene a ver lo mejor y lo peor de lo que somos capaces. Y es una obra que yo creo que debería ser de obligada lectura, y estoy empezando mi reseña como si fuera una conclusión, pero quiero que eso quede claro porque me parece muy interesante, que debería ser de obligada lectura, tío, en institutos, por ejemplo, y ya no solo en Japón, que lo es, y en universidades como es allí, sino que creo que tiene unas aplicaciones universales, y más en el terreno en el que estamos y nos ha tocado vivir hoy con tantos conflictos internacionales. Pero bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esta Okinawa? Pues en su más de 500 páginas se nos comprenden dos libros, dos volúmenes realmente. La Espada de Arena, que esto viene a ser un compendio de historias. Vamos a tener 7 relatos que Susumu Higa comenzó a escribir en el 95. Y luego tenemos el libro de Mabui, que esto lo empezó a escribir y publicar en 2010. Y también consta de 7 relatos. Está muy bien estructurado y está muy bien que lo hayan traído así, que realmente esto viene a seguir la estela de las publicaciones tanto del mercado francés como el del inglés,
porque estos dos libros funcionan muy bien juntos y dan forma a esta Okinawa, ya que La Espada de Arena se centra en los sucesos de la invasión del 45, es decir, vamos a tener la parte más bélica aquí, y luego Mabui se centra en la ocupación estadounidense. Vamos a estar ya en la década de los 70 y pico, ¿no? Ya viendo un poquito cómo ha afectado todas esas décadas de ocupación, todas las secuelas de la guerra y demás. Vamos a tener estos distintos relatos, como decía, que nos van a dar distintos puntos de vista. No vamos a tener una historia lineal siempre con los mismos personajes, sino que pues vamos a seguir los pasos, por ejemplo, de un soldado japonés. Luego vamos a seguir los pasos de una aldea, de una de las pequeñas islas del archipiélago, y de cómo reciben, por ejemplo, a una remesa de soldados japoneses. Vamos a tener también el punto de vista, pues, de soldados americanos. Vamos a tener una mezcolanza en distintos momentos de esta invasión, en distintos puntos del archipiélago, pero todos con un punto en común, y va a ser la mirada al ser humano. Porque vuelvo a incidir aquí, esto no es una obra bélica per se donde lo único que vamos a ver es pegar tiros, que lo va a ver, pero no, aquí Giga no nos va a coger y nos va a sacar a tíos metiendo bombazos simplemente para decir mira qué mal era la guerra, ¿no? Se va a valer mucho más de otros horrores más ocultos, sobre todo de las consecuencias. En vez de ver gente siendo empalada, desmembrada, tiroteada, que en ocasiones lo hará, lo que vamos a ver es cuerpos esparcidos por doquier mientras los aldeanos están sembrando. Vamos a ver todo derruido, familias escondiéndose, malnutridas, intentando coger cualquier alimento de un campo cercano y siendo fustigados por otro vecino que los acusa de ladrones. Y al final aquí pues vemos un poco lo de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que es una de las cosas que más me ha gustado de esta obra. No vamos a tener aquí a los americanos como los malos, que sería lo normal, ¿no? De un japonés que te está narrando la invasión de Okinawa, la están invadiendo los estadounidenses, pues tío, son los malos, ¿no? No, aquí vamos a tener horrores y crueldades de parte de los japoneses, del ejército imperial. Vamos a tener horrores y crueldades de los propios vecinos y lugareños de las distintas islas, que se hacen putadas entre ellos mismos, a la vez que están siendo puteados por el ejército imperial. Vamos a tener a los americanos también haciendo uso de una fuerza desmesurada y cargándose al que se ponga por delante. Pero es que luego vamos a tener también soldados japoneses que se preocupan por los lugareños porque no les pase nada. Vamos a tener a estos habitantes que intentan ayudarse los unos a los otros, madres criando a su hijo en mitad de todo este caos. Vamos a tener también a soldados estadounidenses intentando defender a la población civil de los propios japoneses. Entonces nos ofrece un prisma muy rico y una visión muy realista sobre que, oye, un bando no era el bueno y otro el malo. Había buenos y malos en todas partes, y esto Giga lo hace de una manera sublime. Del mismo modo, Giga nos hace aquí también partícipes de la vida y sociedad del archipiélago okinawense. Ya sabéis, como he dicho antes, tienen su lengua y cultura propia, y él, pues, viene a ser el Antonio Banderas de Málaga, pero de Okinawa en este caso. Entonces vamos a través de las distintas historias pues a tener pequeños vistazos, bueno, pues de ritos, celebraciones, tradiciones, que nos van a hacer comprender mucho mejor el por qué Okinawa era tan especial, ¿no? Y qué lo diferencia tanto de Japón, del resto de Japón. Así que vamos a estar jugando con todo esto, de manera que a medida que terminemos el primer tomo conozcamos muy bien lo que pasó, y ya en el segundo vamos a ver esas secuelas de la guerra, esas secuelas de la ocupación, el amor por la cultura de Okinawa,
el cómo ha transformado todo la sociedad y en definitiva una obra que, si bien está compuesta por unos 14 relatos cortos, puedes visitar de cuando en cuando porque no te vas a perder. Te puedes leer 2 relatos un día o un relato un día, dejarlo reposar, volver a él, seguir disfrutándolo, y es una de esas obras de cabecera que puedes tener ahí, releer en el futuro, porque yo creo que siempre vas a descubrir algo nuevo. Tío, me ha parecido súper interesante todo lo que has contado de este Okinawa, tío. De hecho, yo tengo aquí al lado el tomito, pero todavía no he tenido oportunidad de hincarle el diente. Pero hay una cosa, tío, que me llama mucho la atención y que, bueno, escuchándote, parece que aquí en Okinawa no es así, pero que normalmente que hay excepciones, ¿no? Siempre hay obras que sí tocan el tema y tal, pero siempre me da la sensación que cuando los japoneses tocan el tema de la Segunda Guerra Mundial, de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, como que te lo pintan siempre como que se sienten violados por la ocupación norteamericana y tal, como dejando así de lado que, bueno, que eso es consecuencia de todas las tropelías que ellos hicieron, por ejemplo, en Filipinas, en la isla del Pacífico, Manchuria. Efectivamente, Manchuria, como dice Ale. Y que no sé, pero bueno, que aquí por lo que estás contando sí tocan el tema y me ha llamado mucho la atención. Es que además aquí no solo es contra otras civilizaciones, ¿no? Es que es contra su propio pueblo. Tenéis que pensar que esta cultura de el honor hasta la muerte, ¿no? Del soldado kamikaze, esto viene del territorio principal de Japón. En Okinawa no tenían esa visión. O sea, ellos no tenían esa cultura. ¿Qué pasa? Que cuando llegan ahí, los obligan a unirse al ejército imperial, quieran o no, y a dar la vida hasta el final. Y ellos eso no lo entienden. ¿Qué acaba pasando? Pues que los propios japoneses empiezan a fusilar a los okinawenses porque los ven como un acto de rebeldía contra el país. ¿Y cómo va a ser eso, no? Y se empiezan a cargar a abuelos, niños, y todo eso lo ves aquí. Y una cosa muy guapa y muy cruel también a la vez es que tú esto lo estás leyendo y sabes que Susumu Giga te está recopilando esta historia de cosas que le han contado a él, porque Susumu Giga nace en el 50 y poco, ya habiendo terminado la guerra, pero tiene muy de cerca a todos los supervivientes que desde chico ha estado escuchando, y para él esto viene a ser una oda a su región y a la memoria de su gente. Y cuando tú sabes esto y te estás leyendo estos relatos es un poco descorazonador, porque dices, tío, qué hijo de puta es el ser humano. Es impresionante. De hecho, a mí la primera parte me ha gustado mucho más. La espada de arena me ha gustado mucho más que Mabui. Es verdad que la otra es muy interesante, ¿no? Y te da datos muy, muy, muy chulos y ves el cómo era la vida y eso. Pero los horrores de la guerra que te narra la espada de arena, eso es conmovedor, descorazonador. Pero Susumu Giga, no solo a través de su narrativa, también con el dibujo, que ahora os doy un par de apuntes, te da como un rayito de luz, porque te plantea toda la mierda que hubo ahí, toda la muerte, toda la destrucción, esos horrores, y de pronto ves que incluso en esas situaciones, tío, había gente buena, por todos los bandos, ¿no? Y te da un poquito de esperanza. Y al final es una obra que te toca la patata, pero que dice, mira, tío, es verdad que el ser humano puede ser lo peor, pero hay gente buena también, ¿sabes? Y ahí está Susumu Giga para darte este relato de su tierra. Y como decía, el dibujo, si le echáis un vistazo, un dibujo con unas líneas muy limpias, muy finas, muy expresivo todo, muy expresivo, muy conmovedor también, le va a la saga lo que te quiere contar, está genial. Y yo creo que es el típico dibujo que para gente como Adri, que a lo mejor le guste menos el manga, entra muy bien. Pues esto perfectamente, tío, te lo podría estar leyendo de un europeo, ¿sabes? Se nota que es manga, pero no es tan exagerado, es más realista. Tiene un dibujo muy cercano también, te hace empatizar con los personajes y te muestra muy bien luego lo que es el tema aeronáutico, ¿no? De todos estos buques, todo el tema de los modelos de los aeroplanos, de los cazas. Está todo muy bien documentado, muy bien representado. Así que le da ese puntito extra que, junto con la documentación que él tiene,
hace que te creas toda la obra. Me parece al final eso, pues, como os decía antes, distintas miradas dentro de una época que fue convulsa y que de alguna manera el autor nos rescata. Así que ya no me enrollo más y os digo que para mí, antes he dicho el top 3 de mi primer semestre, pero Okinawa me la voy a guardar como una de las del top del año. Porque creo que es de esas obras que realmente merece la pena, te guste más o menos la historia, esta parte de la historia, te guste más o menos el género bélico, porque al final Okinawa traspasa todo eso y te viene a plantear un estudio de la naturaleza del ser humano.